Pues gracias a Dios que hizo el milagro en Ángeles, que ahorita está bien, estaba malo de la presión. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque hoy se han congregado Iker, que tiene 7 meses, Amadeur, que tiene, ¿cuántos años Amadeur? 6 años. También está mi madre, que tiene 77 años. Y nosotros que somos no muy jóvenes, no muy viejos, pero festejamos hoy la vida. La vida es hermosa, la vida es algo impresionante. Vamos a continuar con este tema. La semana pasada hablamos de dónde vengo y vamos a resumirlo con este diagrama, en este dibujo que hice. Esto ya lo vimos, solamente es un recordatorio. Es importante que nosotros tengamos muy claro qué es la vida. La única manera de luchar contra la mentira es conociendo la verdad. Pensemos en un cadáver. Cuando se le va la vida a alguien, lo que queda es un cuerpo, lo que queda es un cadáver. La gente y nosotros decimos, perdió la vida. Perdió la vida, perdió la capacidad de respirar, perdió la capacidad de pensar, perdió la capacidad de sentir. Estamos hablando del cuerpo. El cuerpo perdió la vida. La capacidad de sentir la perdió, la capacidad de hablar, la capacidad de oler, la capacidad de oír, la capacidad de ver, la capacidad de moverse, la capacidad de decidir, la capacidad de transformar. Un cadáver pierde todas sus capacidades, porque ya no tiene vida. Hola, Iker. Ya no tiene vida. Entonces, podemos decir que la vida es el conjunto de capacidades. La vida es la capacidad de ver, oír, hablar, respirar, moverse, decidir, transformar, edificar, y todas las funciones y todas las acciones que puede hacer un ser humano. Si nosotros entendemos esto, que la vida es el conjunto de capacidades, podemos entonces concluir que la vida no es algo físico. Podemos decir que la vida no es el cuerpo. Aquí tenemos el cuerpo, pero sin vida. Que la vida ¿son las manos, Miguel Ángel? ¿Son los ojos? ¿Es la boca? No. Dios nos dio un cuerpo perfectamente diseñado para que la vida fluya en él. Dios hizo las células perfectas, los tejidos, los órganos, los sistemas perfectos, y nuestro cuerpo es un sistema muy complejo que funciona perfectamente gracias al diseñador del cuerpo y gracias a la vida que fluye en él. Por eso podemos decir que la vida no es algo físico. Lo que es físico es el cuerpo. La vida no es visible. Lo que es visible es el cuerpo. ¿Podemos entonces decir que la vida, que las capacidades vienen de las piedras, Ángel? ¿De los metales? ¿Del agua? Hubo un tiempo que yo pensé que la vida se originó en el agua. Entonces, si el agua puede transmitir vida, pues que tiren los cadáveres al agua para ver si resucitan. Y eso no va a ocurrir. Es importante entender esto, porque si nosotros no entendemos bien la vida, vamos a creer mentiras, como que el origen de la vida es el agua. El origen de la vida son los minerales. Son mentiras. ¿De dónde viene la vida? Lo vimos la semana pasada en Génesis 2:7, que dice la palabra. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
aliento de vida. Hay un antes del soplo de Dios y un después del soplo de Dios. Antes del soplo de Dios, el primer hombre, era un muñeco de barro. Después del soplo de Dios, se convirtió en un ser viviente. ¿De dónde viene la vida, Miguel Ángel? De Dios. De Dios. La vida es el soplo de Dios. O sea, Dios nos transmitió vida a través de su soplo. Estamos resumiendo lo de la semana pasada. Lo que no tiene vida, imposible que dé vida. La vida no viene de la no vida. La vida viene de la vida. Dios tiene vida. Nosotros tenemos la capacidad de ver, de oír, de hablar, porque estamos vivos. Dios tiene la capacidad de ver, de oír, de hablar, de moverse, de decidir, porque Él es la vida. Ahora bien, una pregunta. ¿Somos nosotros los que le damos las capacidades a Dios o es Dios quien nos da las capacidades a nosotros? ¿Cómo es, Miguel Ángel? Dios nos da las capacidades a nosotros. Dios nos da las capacidades, Dios nos da la vida. No nosotros le damos la vida a Dios. Podemos decir entonces que la vida es intransferible. No podemos darle a un muerto un poco de tu vida, un poco de tu vida, un poco de tu vida y ya tenemos mucha vida para que el muerto esté otra vez vivo. Mentira. La vida no se puede transferir. La vida es individual, la vida es personal y la vida es única. Tu vida es tuya, la de mi mamá, la de Miguel, la de Margarita, la mía. Cada uno de nosotros tenemos la vida que Dios nos dio. Hasta ahí creo que todos estamos bien. El origen de la vida es Dios. El tema de hoy es ¿para qué mi vida? ¿Para qué mi vida? Este es el tema de hoy. Es interesante darnos cuenta que tenemos vida fluyendo dentro de nosotros. Es asombroso y sorprendente de entender. Es sorprendente descubrir el origen de la vida. El origen de la vida es Dios. Dios es el único, óiganlo, el único dador de vida. Él es el único cuyo aliento da vida. Es el único cuyo soplo da vida. El viento sopla y no da vida. Los ventiladores dan aire y no dan vida. Nosotros soplamos pero no damos vida. El único que puede dar vida se llama Dios. ¿Y quién le da vida a Dios? Nadie, porque Él es Dios. Él es autoexistente. Eso ya lo hablamos la semana pasada. Dios es creador. Dios es dador. Dios es amor. Dios es diseñador. Y así como es el único que da vida, es el único que puede devolver vida. Es el único que puede resucitar. La resurrección es del poder de Dios. El único que tiene la capacidad de resucitar a alguien, el único que tiene la capacidad de volver a darle vida a alguien es Dios. Y Jesús afirma en Juan, esto sí lo vamos a recordar, lee Miguel Juan 11, del 21 al 26. Juan 11, del 21 al 26. ¿De cuál? ¿Del 21 al 26? Al 26. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que no todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Esta es una afirmación maravillosa, sorprendente. Si Jesús afirma, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, hace una afirmación tremenda. Él es Dios. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Como si fuera lo mismo la resurrección y la vida, porque es el único dador de vida. Este es el punto que debemos tener muy claro. No hay otro ser que pueda dar vida. No hay otro ser que pueda resucitar. Jesús es la resurrección y Jesús es la vida. Que no quede duda en nuestro corazón, porque esta es una realidad. Y Jesús lo mostró resucitando a Lázaro. Lo mostró ante testigos presenciales de que vieron salir a Lázaro del sepulcro. El mismo Señor Jesús dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él se dejó matar con la seguridad de que al tercer día iba a resucitar, porque Él es Dios, Él es la resurrección, Él es la vida, y Cristo resucitó. Para nosotros los creyentes es un hecho real, verdadero y creíble. Y aquellos que todavía dudan, oren a Dios para que Dios sea quien los convenza de que la resurrección es una realidad. Para Dios es demasiado fácil la resurrección. Ahora, hablamos de otro término, la reencarnación. ¿Existe la reencarnación? ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos 9:27? Dice la palabra, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Generalmente, la mayoría de las personas mueren una sola vez. ¿Por qué digo que la mayoría? Porque Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. O sea, la reencarnación es una falsa doctrina. No existe la reencarnación, porque Dios dice que los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Hoy vamos a descubrir para qué la vida. ¿Para qué? Vamos a leer 1 Corintios 3, versículo del 16 al 17. Miguel Ángel, por favor, ¿nos ayudas? Primera Corintios 3, versículo del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. Amén, amén. Vosotros santo es. Amén. Esta es una palabra que ruego impacte nuestro corazón, porque dice claramente esta carta dirigida a los Corintios, carta del apóstol Pablo. Claro dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y aquí hay algo importante, hermanos. Hay algo interesante, importante y verdadero. Nosotros los que hemos recibido a Cristo, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior. Un milagro tremendo, un milagro verdadero, un regalo de Jesucristo. Uno de los primeros regalos después del perdón, cuando recibimos, nos perdona y nos sella con el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos. Esto nos debe llenar de gozo y nos debe llenar de regocijo. ¿Por qué? Hay una parte de la palabra de Dios en Gálatas, hermano Miguel, ayúdame por favor. Gálatas 5:17.
Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Quisierais. Aquí la palabra de Dios nos dice que los deseos de nuestra carne son contra los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu son contra los deseos de la carne. Se oponen entre sí, son contrarios. Son contrarios. Y el Espíritu Santo es para que no hagamos lo que queremos. Mientras la carne quiere pecar, el Espíritu Santo te dice no lo hagas. Mientras la carne quiere deseos desordenados, el Espíritu Santo te dice no. Mientras la carne quiere placeres dañinos, el Espíritu Santo nos dice que no. Y por eso es una bendición grande, hermano, tener al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no nos recuerda las consecuencias terribles de ir en contra de Dios. La paga del pecado es muerte. El Espíritu Santo quiere prevenirnos del castigo eterno. El Espíritu Santo tiene como función ayudarnos, levantarnos, edificarnos, mientras que la carne quiere destruirnos. La carne nos lleva a la destrucción. Entonces, la labor del Espíritu Santo dentro de nosotros nos dice, por ahí no es Ángeles, por ahí no es Miguel, por ahí no es Mari, por ahí no es Cruz, por ahí no es Margarita. Nos damos cuenta de la importancia de tener al Espíritu Santo en nuestro interior, que nos quiere evitar las malas consecuencias de nuestras decisiones, que nos quiere evitar el castigo de Dios. O sea, vean, impresionante, porque la carne piensa en el presente, piensa en el placer y no mide las consecuencias. Porque la carne muchas veces no toma las consecuencias, pero el Espíritu Santo está pendiente de recordarnos cuáles son esas consecuencias. Está pendiente de decirnos, no contiendas contra Dios. Horrenda cosa es pelear contra el Dios vivo. Entonces, en 1 Corintios 3, que leyó nuestro hermano Miguel, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Escuchen esto, el Espíritu Santo es Dios morando en nuestro interior. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego agrega en el 17, si alguno destruyere el templo de Dios, somos templo de Dios, templo viviente de Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo es santo. Fuimos diseñados para morada de Dios. Nuestro cuerpo perfecto fue elaborado por Dios de una manera perfecta, de una manera impresionante, un diseño único. Cada parte de nuestro cuerpo, cada célula, cada órgano, los ojos, los oídos, la boca, el corazón, los riñones, todo el cuerpo. Diseño perfecto para que fluya la vida y para que more el Espíritu Santo en nuestro interior. Y dice, santo es. La palabra santo es significa apartado para Dios. Nosotros debemos consagrarnos para Dios. Y si Dios nos da la visión, es para mirar la grandeza, para mirar sus obras, para observar sus maravillas. Y si nos da el oído, es para escuchar su palabra, para escucharle. Y si nos da la boca, ¿para qué? Para adorarle, para alabarle, para glorificarle, para testificar, para anunciar las buenas nuevas, para transmitir la verdad. Hay un propósito grande en nosotros, hermanos, porque Dios nos diseñó para Él. Fuimos creados por Él y para Él. El Espíritu Santo mora en nuestro interior. El Espíritu Santo
es Dios morando en cada uno de los cristianos, en cada uno de los creyentes. Entonces, el Espíritu Santo y la carne se oponen entre sí, son contrarios, para que no hagamos lo que quisiéramos. El Espíritu Santo está para que cuidemos el templo. El Espíritu Santo nos ayuda, nos anima a cuidar nuestra vida. Y esto debemos entenderlo. Dice el Salmo 139 que mencionamos la semana pasada. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Mi embrión vieron tus ojos. Escuchen esto, hermano. Algo maravilloso. El cuerpo que tenemos, Dios lo diseñó. Así que aceptemos el físico que tenemos. Los ojos no lo escogimos. No escogimos el color de nuestra piel. No escogimos nuestra estatura. Dios nos lo dio y debemos estar contentos, agradecidos, aceptando los ojitos, la boquita, la nariz, las orejas, la estatura, el color de la piel, todo lo que Dios nos ha dado. Porque Él diseñó ese cuerpo para nosotros y debemos apreciarlo, debemos valorarlo, debemos estar agradecidos y debemos respetar el cuerpo. Debemos respetar el cuerpo porque es templo de Dios y el Espíritu Santo mora. Por lo tanto, el cuerpo no es para exhibirlo, el cuerpo no es para presumirlo, no es para ofrecerlo. El cuerpo no es para venderlo. El cuerpo no es para la impureza sexual. El cuerpo no es para la inmoralidad. El cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para el pecado. Dios quiere que cada uno de nosotros cuidemos la habitación de Dios, su habitación. Porque si alguien destruyere el templo, Dios lo destruirá a él. Lo dice su palabra. Nosotros estamos escuchando y no vamos a poder tener excusas. No hay excusa delante de Dios si nosotros destruimos el templo. Porque el templo de Dios santo es. Debe estar consagrado a Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:1: Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Y aquí el apóstol rogando a los hermanos en una actitud de humildad. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, por los favores de Dios. ¿Hemos recibido algún favor de Dios? ¿Cuántas veces nos ha sanado Dios? ¿Cuántas veces nos ha defendido, nos ha protegido? ¿Cuántas veces nos ha levantado? ¿Cuántas veces nos ha sustentado? ¿Cuántos días, cuántas horas nos ha alimentado, nos ha proveído? Nos ha dado el sustento que necesitamos, porque Él nos da la vida y Él sustenta la vida. Él sustenta la vida. ¿Cuánta gente vive, hermanos, y está siendo sustentada por Dios? Vamos a leer este versículo, Hechos 17, versículo 26, Miguel Ángel. Hechos 17, 26. Y de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y de un linaje, dice, de un linaje hizo toda la humanidad. O sea, de un linaje. O sea, Dios sustenta al mismo tiempo a todas las personas que en este momento están respirando. Dios los está sustentando.
Dios sustenta todas las vidas aquí en México, en Estados Unidos, en España, en todo el planeta. Él está sustentando la vida. Él es el dador de vida. Y este cuerpo que Él nos dio, Dios lo hizo para que lo santifiquemos, porque el templo de Dios santo es, dice la palabra. No fuimos creados para el pecado, no fuimos creados para el alcoholismo, ni para la drogadicción, ni para el homosexualismo, ni para los hurtos, ni para el adulterio, ni para la impureza sexual, ni para la pornografía. No fuimos creados para esto. Fuimos creados para Dios, para consagrarnos. Por eso dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántos favores nos ha hecho Dios? Que presentéis vuestros cuerpos. Que presentemos a Dios vuestro cuerpo. ¿Acaso no nos ha levantado muchas veces? O sea, ¿cuántos favores debemos a Dios? Muchísimos favores. Por estos favores, el apóstol Pablo ruega a nosotros, les ruego hermanos, a los romanos, nosotros somos cristianos también. Os ruego hermanos, por los favores de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo y santo. Es lo menos que podemos hacer, hermanos. El sacrificio de Cristo, de ocupar nuestro lugar en aquella cruz. El sacrificio de Cristo de redimirnos del castigo eterno. Es una muestra invaluable. Es una muestra tremenda del amor de Dios. Del amor de Dios, y que nosotros debemos corresponder con gratitud, apartándonos cada día del pecado. Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. Santifiquemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestro cuerpo. Todo debemos ser santificados, consagrados para Dios, que es vuestro culto racional. Debemos entender esto para que no caigamos en la trampa del enemigo. Dios nos provee, si nos damos cuenta, sustenta nuestra vida. Y para que nos santifiquemos, Él determinó darnos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo para que no hagamos lo que queremos, porque lo que queremos nos aleja de Dios. Las codicias necias, los placeres temporales, los placeres malos, los deseos malos. No sé si estamos entendiendo. 1 Corintios 10:23. Ayúdanos, Miguel Ángel. Primera a los Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Miren, ¿esto qué significa? Si dice la palabra todo me es lícito, que Dios no va a bajar a quitarte el cigarrillo, que Dios no va a bajar a quitarte las cervezas. Dios no va a bajar, no te va a impedir que lo hagas. Pero Él determina en su palabra que aquellos impíos, aquellos que practican el pecado, no heredarán el reino de los cielos. Si nosotros no santificamos este cuerpo, si no santificamos el templo de Dios, Dios nos va a destruir. Así lo dice la palabra. Todo me es lícito. Dios no va a venir a quitarte, no va a venir a impedir que hagas el pecado. Dios ha delegado, ha depositado en cada uno de nosotros la confianza para que nosotros seamos leales a Cristo, para que seamos fieles a nuestro Redentor. ¿Puedes tú beber? Claro que puedes beber. Ahora, el reto cristiano, hermanos, es hacer la voluntad del Espíritu Santo. Lo fácil es hacer el pecado. Cualquiera comete pecado. Platicaba con mi hijo. Es más fácil buscarte un amante. Es fácil buscarte un amante. Cualquiera puede buscar un amante rapidísimo en el Face.
Lo difícil es consagrar tus ojos solamente para tu cónyuge. Lo difícil es consagrar tu cuerpo y tus manos solamente para tu cónyuge. ¿Entendemos esto? Es algo impresionante, hermano. Y Dios nos manda a hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Somos libres para decidir nuestro proceder. Esa es la libertad, el libre albedrío. Tenemos derecho de decisión. Todo me es lícito. Pero la verdadera libertad es decidir correctamente. Entonces, tener ojos solamente para tu cónyuge es de valientes. No sé si entendemos esto. Guardar tu boca, que no salga ninguna mala palabra, ninguna grosería. Cualquiera habla groseramente, cualquiera. Escuchamos el vocabulario actual de los jóvenes y de los adultos. De verdad, da vergüenza el vocabulario, da vergüenza. Pero dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea útil y necesaria para la edificación del oyente. Es muy fácil copiar ese vocabulario grosero, ese vocabulario vulgar. Lo difícil es consagrar tu boca para alabar y para glorificar a Dios. Que digan, este hombre es cristiano porque no insulta. Este hombre es cristiano porque tiene un vocabulario precioso, porque no es grosero. Creo que estamos entendiendo. ¿Para qué entonces la vida? ¿Para qué mi vida? La respuesta es para Dios. Muchas veces no sabemos hacia dónde ir, pero lo que sí sabemos es hacia dónde no ir. Porque los mandamientos de Dios nos dicen claramente, no tendrás dioses ajenos, no harás imágenes, no usarás inútilmente el nombre de Dios, no matarás, no robarás, no dirás mentiras. O sea, es muy claro Dios que no quiere que violemos sus leyes. Primera de Timoteo 6:9, Miguel Ángel. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Aquí está hablando del amor al dinero. Sí. Y de los deseos. Las codicias son deseos. Deseos necios. Deseos egoístas. Que no benefician a tu familia, que no benefician a nadie. Deseos desordenados, que tus prioridades los dejas en último lugar y quieres satisfacer esos deseos. Placeres egoístas. Debemos tener mucho cuidado y debemos estar muy agradecidos que el Espíritu Santo more en nuestro interior, porque Él nos dice hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Primera de los Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas. El Espíritu Santo hace una labor preciosa en nosotros. El Espíritu Santo nos santifica cuando nosotros le obedecemos. El Espíritu Santo es un regalo maravilloso, inmerecido, que tenemos los cristianos. Porque Él es el que nos levanta, el que nos anima, el que nos edifica. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Conocemos la verdad y Él nos da la fuerza para decirle no a lo que no nos conviene. Debemos darle al cuerpo, hermano, lo que necesita y no lo que quiere. Debemos darle al cuerpo lo que le edifica y no lo que te pide el cuerpo. Porque el cuerpo, templo del Espíritu Santo.
Hoy tenemos un día. Dios nos ha regalado este día para valorar, apreciar el templo. Debemos cuidarlo, tener mucho cuidado con lo que introducimos en nuestro cuerpo, hablando también de alimentos. El cuerpo necesita alimento, necesita nutrientes, necesita vitaminas, minerales, proteínas, lípidos saludables. Pero nuestra mente necesita el alimento hermoso, precioso, que nutre las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Se dan cuenta que todo lo que necesitamos ya existe? Ya existe lo que necesita nuestro cuerpo. El alimento, el aire, el agua, el sol. Y ya existe lo que necesita nuestra alma. ¿Qué necesita? La palabra de Dios. Terminamos con Hechos 17, que dice: el Dios el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos aliento, vida y todas las cosas. Aprendámonos de memoria este versículo, Hechos 17, 24 y 25. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo que necesitamos ya existe. Solo tenemos que buscarlas. Vamos a darle gracias a Dios. Ángeles, haz la oración dándole gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias por traerme a ese lugar a escuchar tus santas palabras, Padre. Gracias, Señor. Te lo pido, Padre. Gracias por traerme a ese lugar a escuchar benditas palabras que está predicando cada mañana la hermana María, Señor. Te lo pido, Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén.